Lupe Rumazo. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro El aporte masónico al Ecuador republicano del autor Jorge Núñez Sánchez, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Diego Andrade, Eduardo Puente Hernández y Gabriel Cisnero. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Muy buenas tardes, un abrazo inmenso, un saludo de quienes hacemos la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Estamos muy contentos de presentar este libro ante ustedes, este libro que es un esfuerzo importante de la Gran Logia. Nosotros nos propusimos con el comité editorial, donde está Eduardo, donde están otros compañeros, crear una colección bicentenario para conmemorar 3 fechas importantes para el país. El primer grito de la independencia como tal, y la Constitución de la República en 1830. En ese contexto publicamos el primer tomo, que es una verdadera joya, Historia de una excomunión en el Ecuador, y el segundo libro, que lo teníamos planeado, lo habíamos hablado con Eduardo y con Jorge desde hace mucho tiempo, El aporte masónico al Ecuador republicano. En ese contexto, la causalidad de la vida le permitió al Eduardo establecer un diálogo muy interesante con Jorge Núñez Sánchez. Jorge había hecho el prólogo más bien para su primer libro, me refiero al primer libro de Eduardo hace mucho tiempo, un libro sobre cultura, y ahora Eduardo hizo el prólogo para el último libro que publicó Jorge Núñez Sánchez en vida. Voy a pedirle a Eduardo Puente que por favor nos haga una aproximación al libro y nos cuente la importancia del libro en entender y en resignificar la historia del país en contexto de la masonería. Por favor, Eduardo. Gracias, Kim. Gracias, Gabriel. Gracias a todos por estar presentes esta tarde. En realidad, la obra de Jorge Núñez tiene que ser valorada en su contexto. Es uno de los escritores o historiadores, investigadores más prolíficos, con la producción de una bibliografía de más de 40 libros. Y este es un libro muy especial porque la idea que Jorge tuvo cuando hizo el libro era contextualizar el aporte de la masonería a través de sus miembros, precisamente en la conformación republicana del país. Y este es un esfuerzo interesante, es un esfuerzo de largo aliento, en el que yo diría debió haber sido el primer tomo, porque cubre desde el siglo XVIII, desde la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la segunda década del siglo XX, precisamente hasta la Revolución Juliana. Yo en el estudio previo le decía que Jorge nos debía la segunda parte para que arranque desde la Revolución Juliana hasta nuestros días. Desgraciadamente la enfermedad de Jorge impidió, y es creo que una tarea nuestra el continuar la obra de Jorge para completar todo el periodo. Sin embargo, en esta primera parte de la historia que él hace, marca un aspecto que me parece interesante y que tiene que ver con ese aporte en la conformación, un aporte que además ha sido invisibilizado, que ha sido ocultado, que ha sido no reconocido, y que, claro, cuando uno dice cuáles son las instituciones que han aportado en la conformación del país, sin duda muchos dicen, y no es que yo quiero menoscabar tampoco el papel polémico por demás, ciertamente, de la iglesia. Por ahí hay algunos sectores de pensamiento conservador que consideran que la iglesia fue la que moldeó la identidad de este país. Aurelio Espinosa Poli, el insigne rector de la Universidad Católica, el primer rector
Él decía precisamente que la Iglesia Católica fue la que moldeó, la que modeló la identidad de este país. Yo creo que desde el lado laico, en cambio, la masonería, si bien no como institución, porque la masonería ha tenido el cuidado de no entrar en la vorágine, digamos, de lo contingente, si bien digo, la masonería como institución no ha actuado, lo ha hecho sí a través de sus miembros. Y precisamente yo creo que la masonería es una institución que sin duda alguna ha contribuido y poderosamente a la conformación de este país, pero sobre la base precisamente de aspectos filosóficos y políticos muy claros. Es decir, el accionar de los hermanos masones en la conformación del país permiten ver que, por ejemplo, se ha tratado eh, de generar desde la política un imperativo ético que le llevó, por ejemplo, a Eugenio Espejo a estructurar la Escuela de la Concordia para poder transmitir todo ese pensamiento ilustrado que buscaba finalmente la independencia de las colonias americanas. Ese imperativo ético que está también presente a la hora en que un masón como el presidente Urbina emite la manumisión de esclavos. Ese imperativo ético que está dado cuando se busca la abolición y se logra la abolición del tributo indígena, ¿sí? Y cuando se hacen las consideraciones del caso, se dice, ¿por qué tienen que ser siempre los pobres los que pagan? ¿Por qué no pagan los ricos? Eso lo dice tanto los primeros tiempos Urbina, y lo va a repetir también Alfaro. ¿Sí? Entonces yo veo ahí claramente un imperativo ético que fue el que animó a los hermanos masones a lo largo de la historia de este país, pero además un profundo humanismo. O sea, el centrar la preocupación de su accionar sobre todo en el ser humano, en el ser humano. El ser humano visto como el centro de las preocupaciones. Y el ser humano, cuando digo el ser humano, estoy incluyendo a mujeres, estoy incluyendo a indígenas, estoy incluyendo a afroecuatorianos. Es decir, el ser humano en su diversidad, porque hay que decirlo también, este país surge como república a partir de la exclusión. En la Constitución de 1830 se reconoce como ciudadanos apenas a un grupo minoritario de la población, que acaso si llegaba a un 5 o 10% de la población, las mujeres excluidas de la ciudadanía, los indígenas excluidos de la ciudadanía, siendo que eran un buen porcentaje de la población, los negros excluidos de la ciudadanía, los pocos que no eran católicos excluidos completamente, porque esta república se funda a partir de esa idea del catolicismo, hay que ser católico para ser ciudadano. Entonces, esta república fundada desde la exclusión tiene que de alguna manera ir ampliando su campo de acción y de reconocimiento de derechos a partir de la lucha de los sectores subalternos. Durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX serán los sectores subalternos que van a luchar, y ahí vienen también la acción de los hermanos masones que de alguna manera buscan también influir para que esos derechos sean reconocidos y se los plasme en la legislación, pero también se los plasme en el accionar político de la República. Aparte también hay otro elemento, aparte del imperativo ético del humanismo, y es la fraternidad. O sea, esa actitud de hermandad de la masonería que hace que uno pueda de repente no verse solo, sino acompañado fraternalmente de sus hermanos en una acción colectiva. El laicismo como una lucha no anticlerical, sino como una lucha de defensa de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión. Y esa es una lucha inacabada. Los masones creo que tenemos que seguir
bregando porque este Estado republicano sea un Estado laico, como dice el artículo 1 de la Constitución, que no lo es, que no lo es. Eduardo, yo quisiera preguntarte, tú que has recorrido de manera tan profunda las páginas del libro de nuestro querido hermano Jorge Núñez Sánchez, ¿qué significó ser masón en los inicios de la República hasta la Revolución Juliana en este país? ¿Cuál ha sido la coyuntura y cuál crees que sea la perspectiva de ser masón a partir de ahora? A ver, ¿qué significó ser masón? Yo creo que significó un profundo compromiso no exento de peligros, ¿sí? Porque cuando uno, cuando el masón, formado a partir de la doctrina de la fraternidad, de la libertad, de la igualdad que se inculcan en los templos de la orden, formado a partir de esos principios filosóficos, empezaba a trascender socialmente, topaba intereses, sin duda alguna, intereses de la corona en la época de la colonia, pero también intereses económicos de determinados sectores criollos al inicio de la República. Entonces era el ser masón significaba un profundo compromiso, una profunda responsabilidad, como digo, no exenta de peligros. Y tan no exenta de peligros que algunos queridos hermanos fueron encarcelados, sufrieron la persecución, sufrieron la muerte, como los hermanos del Quiteño Libre, a principios de la República, fueron asesinados, como el querido hermano Vargas Torres, que fue fusilado en Cuenca por el gobierno de Plácido Camaño. Un Sí, poco la era un Constitución. compromiso grave y peligroso, además, porque se lo asumía como un compromiso de vida. Eduardo, yo quería preguntarte en torno a una reflexión del Jorge. Él decía que si no ocurría la masacre del 2 de agosto de 1810, la configuración de lo que luego sería el Ecuador hubiese sido diferente. Justamente tú estás hablando de Quito y se acabó con la intelectualidad quiteña y con el 10% de la población, o sea que es una barbaridad. Pero creo que ese extinguirse permitió que salga la Constitución de Riobamba, que como tú dices tiene dejos profundamente excluyentes, profundamente racistas. Para ser ciudadano no solamente hay que tener nombre, sino y para ser presidente de la República hay que tener mínimo una cantidad impresionante de dinero. O sea, la democracia es una cosa lejana. Y Claro, tenía que ser un hombre hombre además, ¿no? Hombre, heterosexual, por supuesto, católico, que además tenga una renta líquida, ¿sí? O sea, que aparte de bienes inmuebles tenga una renta líquida, o sea, que tenga también dinero. Y claro, el tema ahí está en que el pensamiento de Jorge Núñez en este sentido es establecer una suerte de diferenciación de lo que fue el aporte de los masones. Como decía yo, el imperativo ético, el humanismo, el laicismo, el libre pensamiento, la unidad nacional, ojo, fue siempre un criterio de los hermanos masones a lo largo de la historia. Y frente a eso, los sectores más retardatarios, en algunos casos ultramontanos, estaban precisamente en la otra orilla, en la orilla del fraccionamiento, en la orilla de la disgregación de esta república. Por ejemplo, las famosas cartas a Trinité, que Jorge Núñez las recoge en el libro, y que fue la posición que tuvo el presidente ultramontano García Moreno para ceder nuestro país como una suerte de protectorado para Francia. Porque claro, según el criterio de esa época, nosotros éramos un pueblo bárbaro y los indígenas eran vistos como salvajes. Ese pensamiento inclusive va a permanecer en buena parte del siglo XX, de verle a los indígenas, por ejemplo, los amazónicos como los salvajes, ¿sí? Pero eso en el siglo XIX era un criterio muy común en la élite. Tan es así que García Moreno plantea, él como presidente, entregar a Francia este país como protectorado, ¿sí? Pero, ¿por qué no se produce ese hecho? Se produce por una circunstancia
que en la historia se suele presentar a veces, ¿no? Una circunstancia, digamos, un hecho circunstancial. Resulta que Trinité, que era el encargado de negocios de Francia, no manda esas cartas a su gobierno porque estaba enfermo. La enfermedad de Trinité le impide enviar las cartas, pero García Moreno, no lejos de contentarse, vuelve a mandar una segunda propuesta y lo hace a Fabré, ¿no? Tampoco prospera, ya que en esas fechas Francia se hallaba en un conflicto internacional en México que culminó con el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Es decir, por parte de la élite ultramontana, no faltó en acciones que buscaron la división de este país, la disgregación. Y eso me recuerda a una frase, por ejemplo, que decía, bueno, los indígenas que no bajen del páramo, que se queden en el páramo, o que hagan el Tahuantinsuyo en los Andes, porque aquí en la costa, no, acá es otro país. O sea, esa idea de fraccionamiento está vigente en algunas élites conservadoras. Entonces, la posición de los hermanos masones a lo largo de la historia ha sido de la unidad nacional, de la integración frente al regionalismo. Los hermanos masones han trabajado por la integración, han trabajado por el humanismo, y eso tiene vigencia plena, Gabriel. Y digo, ¿por qué? Porque estamos en un modelo económico, y los economistas me podrán corregir si estoy equivocado, deshumanizado. Un modelo económico que privilegia el mercado por sobre todo. Los masones a lo largo de la historia han defendido más bien el humanismo, al ser humano por sobre todo. Y ahí está la diferencia, ¿no? Si tú defiendes al mercado por sobre todo, bueno, estás en otra orilla. Pero si tú defiendes al ser humano por sobre todo, estás en la orilla del humanismo, que no es exclusiva de la masonería, ciertamente. Pero quienes estamos en la masonería, siempre defendemos al ser humano, por sobre cualquier otra consideración. Por eso es que defendemos los derechos humanos, ¿sí? Los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales de la población. En ese devenir, la masonería, a través de sus miembros, sin duda ha contribuido de manera insoslayable a la conformación de este país. Y eso es lo que Jorge Núñez nos demuestra con el libro. Nos dice, no es solamente la iglesia la que ha contribuido. La masonería ha contribuido poderosamente desde la visión de libre pensamiento, del respeto al otro, del respeto a la opinión ajena, desde el humanismo, desde la ética, desde la unidad nacional, desde la integración nacional. Eso creo que marca una gran diferencia. Y este es el gran aporte que hace Jorge Núñez. Y como digo, se queda trunco porque nos falta la segunda parte, que ya desgraciadamente Jorge ya no nos va a poder dar, pero es un compromiso de los masones continuar la obra de Jorge Núñez y arrancar una segunda parte a partir del siglo de la Revolución Juliana, a partir de la segunda mitad del siglo XX de este país. Pero hay un hecho final que yo quisiera plantear también, querido Gabriel, y es el hecho de que en este afán de Jorge de querer abarcar, sin duda alguna, que han habido elementos que podrían ser como críticos, ¿ya? Y Jorge asume también una situación media autocrítica, y que además los masones tenemos esa. Cuando decimos que hay que desbastar y pulir la piedra bruta, quiere decir que debemos ser autocríticos con nosotros mismos. Y Jorge en este libro sí hace una crítica a determinados hermanos masones que se aliaron con el sector plutocrático en la segunda decena del siglo XX. Y ahí vemos que hay abogados que son masones, que son abogados de los bancos de Guayaquil, del comercial y agrícola de Guayaquil, algunos incluso llegan a la presidencia de la República, y Jorge dice, se acomodaron. Fueron hermanos masones que se acomodaron al poder. Por suerte, fueron una minoría, porque la gran mayoría ofrendó hasta su vida para defender los principios, como el querido hermano Eloy Alfaro y sus generales que fueron horrorosamente arrastrados e incinerados el 28 de enero de 1912. Yo quisiera ir un poquito por ahí, Eduardo. Tú eres descendiente de los mártires de la hoguera bárbara. De Ulpiano Páez.
Y, pues, yo digo de los mártires en general, hay todo un colectivo de descendientes y muchos de los mártires, una gran mayoría, pertenecen a la orden de constructores. ¿Qué significó? Y creo que este es un punto culminante para el Ecuador, la revolución liberal para el país y qué influencia tuvo este de la masonería. ¿Cómo le ves tú? Bueno, yo creo que la revolución liberal, yo mencionaría más como revolución Radical. alfarista o revolución radical, porque fue el radicalismo el que imprimió las reformas profundas en la legislación de este país, en la Constitución de 1906. Y el radicalismo no era solamente en el Ecuador, era una corriente política en América Latina, en la que participaban muchos hermanos masones. Y existía una interrelación, o sea, lo que se llamaría ahora el internacionalismo, ¿sí? Eloy Alfaro tenía relación con sus hermanos masones de varios países. Y lo interesante es que él busca revivir el proyecto de la Gran Colombia. Él busca, por eso te decía, el pensamiento de los masones en la historia ha sido un pensamiento integracionista. Él busca nuevamente ese sueño de Bolívar, que fue un hermano masón también, busca ponerle en vigencia. Y si no se concreta es porque el sector conservador ultramontano de Colombia, que estaba gobernando Colombia, no lo permite. Porque él llega a acuerdos, Eloy Alfaro llega a acuerdos con Venezuela, por ejemplo, llega a acuerdos con Venezuela, llega a acuerdos con algunos países centroamericanos para formar una gran confederación. O sea, el pensamiento integracionista de la revolución radical me parece que es un aporte sumamente importante. Más allá de las legislación, digamos, de tipo social, la apertura y el acceso de la mujer, ¿sí? Como sujeto histórico, no como objeto, que fue como se lo trataba en este país. Pero aparte de eso, también la obra física, ¿no? El ferrocarril trasandino buscaba la unidad nacional. Vuelvo a repetir, esa idea integracionista que han tenido los masones en la historia de este país se plasma en estas obras. Un tren que une a la costa y a la sierra, ¿sí? Y que busca la unidad nacional. Y que ahora está en peligro porque ahora le están destruyendo completamente. O sea, es esa construcción que significó desde la visión integracionista está siendo destruida. Entonces, si tú me dices qué significó también, por ejemplo, los descendientes directos de los que murieron el 28 de enero fueron perseguidos. Nuestros abuelos fueron perseguidos, tuvieron que huir. Por eso me parece que ahí hay un elemento que es importantísimo estudiarlo. ¿Quiénes estuvieron atrás de todo esto? Se ha dicho que la Iglesia Católica, sin duda la Iglesia Católica tuvo su papel ahí, pero también existieron liberales de levita que eran aliados aparentemente de los radicales y que les traicionaron, ¿sí? Que eran compañeros del Partido Liberal Radical, porque se unió, se fusionó, digamos, los radicales y los liberales, formaron el Partido Liberal Radical, pero los liberales de levita, los liberales de terno, digamos, ¿sí? Traicionaron a los otros, que eran montoneros, que eran más vinculados con el sector popular. Y fueron años de persecución terrible, ¿no? Dolorosa. Por ejemplo, un hijo de Luciano Coral tenía 15 años y se quedó solo en Guayaquil cuando le cogieron a su padre preso y le mataron y todo, y tuvo que el joven, el muchacho de 15 años, le expulsaron al Perú, y en el Perú no tenía a nadie, es decir, eran cosas terribles las que pasaron, ¿no? Los descendientes directos de los mártires del 28 de enero. Y luego, claro, ya fue clarísimo que usufructuaron de esta revolución para generar un poder vinculado con la banca y con el sector plutocrático de la costa. Eso es clarísimo, así está visto en la historia. Entonces, para mí, la revolución liberal fue una revolución inacabada, la revolución liberal radical. Fue una revolución inacabada. En el laicismo, por ejemplo, se avanzó mucho,
pero no se logró, ¿sí?, vertebrar un Estado verdaderamente laico, porque es que además, como yo decía en algún momento, los 17 años, o 10, a ver, son 5, sí, son 17 años de la Revolución Liberal a la muerte de Alfaro. En esos 17 años, la conspiración, la contrarrevolución fue permanente. Vivíamos en un estado de guerra permanente. Les atacaban en las provincias a los liberales. Invadieron el Ecuador desde Colombia los sectores conservadores. Schumacher llamó a las armas en contra de los impíos y masones que estaban gobernando. Fue una lucha permanente, constante, que no les permitió estructurar todas estas reformas del pensamiento radical en el que estaba imbuido también el pensamiento masónico. Entonces, no se logró el fin. Por eso digo, es una revolución inacabada, que de alguna manera tiene todavía, hoy, en el siglo XXI, tiene elementos que deben ser consagrados en la práctica en un Estado constitucional de derechos como el nuestro, ¿no? Es una tarea que debemos continuar. Yo creo que lo que Alfaro no hizo todavía permanece sin hacerse en muchos aspectos. Pero el valor que tuvieron los hermanos masones, yo quiero reivindicar eso, se la jugaron, se jugaron sus fortunas, se jugaron incluso sus familias, la tranquilidad familiar, por la causa, se jugaron su vida. Mi bisabuelo, mi tío bisabuelo, Ulpiano Páez, tenía tierras en la provincia de Bolívar, ¿sí? Las vendió, el ganado los vendió para la revolución. La esposa de mi tío bisabuelo incluso trataba de esconder cosas porque llegaba él y todo quería destinar a la revolución, ¿ya? Entonces, es con plata y persona que se dio. Y en el caso ya del libro de Jorge Núñez, lo que está diciéndonos es, hey, señores, aquí hay un accionar, un pensamiento que desde la masonería ha configurado el país sobre la base de principios filosóficos y sobre la base de principios políticos, ¿sí?, de libre pensamiento, de apertura, de democracia, de integración nacional, de ética, que son postulados, creo que tienen vigencia plena ahora en el siglo XXI. Ese esfuerzo de Jorge Núñez merece sin duda ser reconocido por todos los hermanos que estamos vinculados a la orden. Es lo que yo podría decirte, mi querido hermano. Muchas gracias, querido Eduardo. Realmente pensar en el Ecuador sin trabajar constantemente en la historia e investigar su historia es no pensar en el Ecuador. Es como limitar al país. Yo quiero un poco en este momento resaltar la inmensa figura de Jorge Núñez Sánchez. Y digo la inmensa porque este año nosotros presentamos su libro en agosto, a finales de agosto, y este año en septiembre el Ecuador perdió a uno de sus hijos en la investigación histórica más preclaros, a uno de los más preclaros, porque hay otros importantes investigadores históricos. Y yo quiero resaltar su figura de hombre internacional, o sea, de un hombre que construyó una vanguardia internacional del pensamiento en la que resignificó la historia en torno al ser humano, no al poder. Y creo que lo que ha dicho Eduardo Puente es fundamental. La historia casi siempre se ha escrito desde el poder. El poder acomoda la historia para configurar desde una dudosa moral lo que quiere configurar. Y Jorge se enfrentó a los poderes fácticos de ese país para reconfigurar la historia. Y por eso es tan importante, por ejemplo, cuestionar lo que está pasando con el ferrocarril. Si se chatarriza las máquinas, si se chatarriza el ferrocarril, sería un grave atentado a la memoria de este país. Hay que entender que las máquinas, los metales, no son en sí, representan todo el hecho histórico y toda la configuración que los acompaña. Que muchos de ustedes quizás no tuvieron la oportunidad de viajar en tren,
y comer en Huira arroz con huevo frito en hoja de col, en un envase absolutamente ecológico. O mudarse en tren o enamorarse en tren. El tren tiene la memoria de nuestros abuelos. Y cuando mi mujer se enteró que iba a pasar lo que esperamos que no pase, lloró, porque su padre era ferroviario. Yo creo que debemos rescatar ese pensamiento enorme. Jorge Núñez es un ciudadano que nace en la Magdalena, en la provincia de Bolívar, y emprende luchas y batallas, se vincula a muchos espacios de gestión. Fue subsecretario, fue delegado para varios organismos internacionales, y una de sus gestiones más importantes fue democratizar de forma absoluta la Academia Nacional de Historia, institución en la que había que tener una patente sanguínea para entrar. A partir de la presencia de Jorge, se permite el ingreso a partir de méritos a los ciudadanos. Yo auguro a Jorge el reencuentro pronto con la tierra. Quiero, antes de dar la palabra a nuestro vicegran maestro Diego Andrade Stacy, contarles que nosotros tenemos varias colecciones en la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Acabamos de publicar la revista masónica del Ecuador desde el andamio, que es un impreso que tiene más de 45 años, es decir, vamos a cumplir medio siglo con esa revista que creo que ha dejado un legado importante. Acabamos de presentar el número 37. El día martes de la próxima semana, en nuestras redes sociales vamos a presentar La Logia de los Andes, una novela de ficción histórica de uno de nuestros obreros, Marcelo Villasís. Hemos presentado un libro importante también, el número 1 de esta colección bicentenario, que se llama Historia de una excomunión en el Ecuador. Este libro se publicó hace más de 100 años por primera vez en Nueva York. No había sido publicado en el país y lo publicamos el año pasado en el contexto del 40º aniversario de nuestra institución. Esperamos para el próximo año tener y publicar una joya editorial que sin duda alguna va a levantar el debate y la construcción de pensamiento crítico, porque los masones estamos para eso, para el debate y la construcción de pensamiento crítico. Quiero pedirte, querido y respetado hermano Diego Andrade, que por favor cierres esta presentación del libro de Jorge Núñez Sánchez, El aporte masónico al Ecuador republicano. Estás en silencio, Diego. Ya, ok. Bueno, buenas tardes, mi estimado Gabriel, y buenas tardes a todos quienes están conectados justamente en esta reunión de la Feria de Quito, del libro de Quito, llevada por la pues de manera virtual por la defensa sanitaria que estamos soportando. Bueno, como yo quiero también reiterar todo primero el saludo de nuestro muy respetado gran maestro Eduardo Granja, quien se encuentra fuera de la ciudad cumpliendo otras actividades propias de su investidura y de todos quienes formamos justamente un equipo de trabajo, el gran cuadro del bienio 2019-2021. Como tú bien lo has manifestado, mi hermano Gabriel, ha sido una actividad muy importante de la Gran Logia en este periodo, justamente resaltar los valores de nuestros hermanos, en este caso de quienes pues, han hecho varias obras, tú ya has mencionado algunas. Bueno, reiterar que la colección Bicentenario comenzó el año pasado, justamente en esta misma Feria Internacional del Libro de Quito,
presentando Historia de un Tienes Comunión, un libro que había sido pues, publicado 100 años atrás aproximadamente, a inicios del siglo XX. Y ahora pues lo hemos hecho y la Gran Logia pues pese a las circunstancias que estamos viviendo, no escatimó todo esfuerzo para llevar adelante la publicación de esta segunda obra dentro de esa colección, la obra de nuestro querido hermano Jan Galindo Eterno, el aporte masónico del Ecuador republicano. Sin duda un libro que será un aporte muy importante para entender mejor a la historia de nuestro país, tanto desde la época previa, desde fines del siglo XVIII hasta, en efecto, la segunda década del siglo XX, es decir, desde la época del precursor de nuestra independencia, con Espejo, pasando por toda la época ya de las guerras de la independencia, los mártires del 2 de agosto de 1810, y luego ya pues la instauración de nuestra república, como muy bien se refirió nuestro hermano Eduardo Puente, tuvo muchas vicisitudes, ¿no? Muchas vicisitudes, muchos intentos de desunión, pero fue justamente, como lo ha dicho Eduardo, fueron masones justamente, los antecesores, quienes han procurado justamente la unidad del país. Y eso es lo que hemos tratado de hacer siempre. Entonces, figuras como los expresidentes Vicente Rocafuerte, Francisco Robles, José María Urbina, y hasta llegar justamente a una época tan importante para nuestro país como fue la Revolución Liberal de 1895, con nuestro querido hermano Eloy Alfaro Delgado. En efecto, luego del magnicidio, del infame asesinato de Eloy Alfaro y de los hermanos, el 28 de enero de 1912, los gobiernos liberales que se sucedieron pues ya, fueron totalmente, diría, fueron totalmente al declive, en una corrupción total. Ya lo dijo Eduardo, la la plutocracia estuvo presente, y justamente hubo un grupo de oficiales jóvenes, asimismo muchos de ellos de la orden masónica, eh, cuyo principal figura fue tal vez el teniente coronel Paz de Niño, quienes justamente llevaron adelante la Revolución Juliana. Revolución Juliana que es una época en nuestra historia muy, muy trascendente, porque justamente ahí se dieron paso a muchas de las instituciones que hasta hoy son muy importantes para nuestro país: el Banco Central del Ecuador, la misma Contraloría General del Estado y otras más. Entonces, pues nosotros como Gran Logia no podíamos más que hacer todo el esfuerzo posible para justamente hacer que esta obra de Jorge Núñez pues salga a la luz. En efecto, como tú bien lo manifestaste, se pudo hacer una presentación de este libro en el mes de agosto pasado, asimismo pues vía virtual, entonces justamente todavía teniendo en vida nuestro querido hermano Jorge, ya muy afectado por su salud, por cierto, pero estuvo todavía intercambiando algunas de sus ideas con nosotros de esa noche de agosto. Yo creo que hasta de sus últimos momentos, Jorge Núñez tuvo pues, una actitud muy positiva ante la vida, ante una enfermedad que era totalmente mortal, ya era irreversible, pues tuvo una actitud sumamente fuerte, como fue toda su existencia. Eh, yo creo que, bueno, hablar de Jorge Núñez ya se ha hablado bastante de sus méritos personales, eh, de su prolífica producción intelectual, con más de 90 obras y coautor de muchísimas otras más.
pero yo creo que Jorge fue un investigador, un investigador histórico y social, y tuvo su impronta de pensamiento progresista siempre en todas sus publicaciones, su ferviente búsqueda de la verdad, así como un trabajo perseverante en aras de una sociedad más justa, equitativa y tolerante, que es lo que presentamos justamente los, los masones. Yo diría pues que en un contexto masónico, Jorge Núñez supo construir su templo interior y trascendió ya en la construcción del templo social. La investigación histórica, y eso lo resalto justamente de la obra de Jorge, no puede ser una simple enumeración de hechos históricos. El historiador nos muestra el origen de nuestra identidad, el camino recorrido a llegar a ser lo que somos, en este caso lo que la sociedad ha llegado a ser. En suma nos da una imagen que al final es de nuestro interior, del interior del ser humano, de nuestro espíritu, de, de nuestra alma. Y desde ese punto de vista, el historiador convierte a la historia de un pueblo en una fuerza material, para que justamente esa historia siga con su propia identidad, continuando en beneficio justamente de los mejores derroteros de la sociedad. El, en suma, mi querido hermano Gabriel, yo creo que Jorge Núñez fue un ser humano que que no se va con la muerte, porque realmente él supo levantar columnas, como decimos, dentro también de un estatus masónico, columnas muy sólidas en la sociedad que todos anhelamos. El, la, yo, yo, eh, pues a todos que nos están escuchando y viendo a través de esta reunión virtual, quiero también indicarles, tú ya lo has dicho, la obra, digamos, los esfuerzos de la Gran Universal del Ecuador para continuar publicando algunas obras va a seguir justamente. Una muy próxima, en la próxima semana, de la novela de nuestro querido hermano Marcelo Villasís Molina, venerable maestro de la obra de Luz del Noroccidente número 62, que trabaja en Pedro Vicente Maldonado. Y el año que viene, en el primer semestre, también pensamos la edición de dos obras más, una de un hermano del oriente de Gambato y otra que viene a ser una especie de enciclopedia para nosotros los masones de un hermano muy querido de aquí de Quito, Jofre Cadena. Eh, eh, yo simplemente quiero resaltar también, como ya lo he hecho, la figura de Jorge Núñez. Él perteneció en la parte masónica, en la Gran del Ecuador, a la logia Voltaire número 7, en la cual fue iniciado y fue su venerable maestro. Luego fue fundador y tiene su primer venerable maestro de la benemérita y restaura la logia simbólica en Espejo número 9, que también ayudó a crear. Justamente decimos que el nombre de Juan Espejo también está presente dentro de nosotros, justamente dentro, como el precursor de nuestra independencia, de próceres muy importantes. Pues yo creo que nuestra institución es una institución por demás eterna, permanente. Quienes estamos en ella, pues nos fijamos mucho en los ejemplos, en el trabajo realizado por todos los masones, que posiblemente por las circunstancias históricas que rodearon a las guerras de la independencia, tal vez hubo mucho más masones o una clase, un tipo de masones que tuvieron esa virtud justamente de participar en ese tipo de luchas justamente, las de la independencia. Pero yo sí considero que hoy todos tenemos un reto del futuro, y para eso justamente es de nuestra orden, la de formar mejores ciudadanos preocupados justamente por los derechos humanos,
porque nos siguen las injusticias, procurando que exista justamente un país, una sociedad más justa, más igualitaria, más tolerante sobre todo. Y yo quiero también hacer referencia a lo que tú te referiste y también se refirió Eduardo. Por ejemplo, la obra del ferrocarril. Yo soy ingeniero civil en la actividad profana, aunque más que ingeniero civil, más bien dedicado a la docencia universitaria realmente, pero todos estamos conscientes del enorme esfuerzo que constituyó en la época que se realizó la obra del ferrocarril trasandino Quito-Guayaquil, bueno, Quito-Durán realmente, ¿no? Sí, obras de ese índole de la ingeniería que tenemos el ejemplo que siempre se lo pone, porque en efecto, desde el punto de vista de la ingeniería, es una obra, es algo que vale la pena resaltarlo, la nariz del diablo, cómo se venció justamente el desnivel entre, digamos, desde la zona de Alausí hasta Sibambe, que es donde ya empieza justamente la parte más plana, ¿no? Entonces, una obra de esa naturaleza, que es un ícono de nuestro país, un ícono de la ingeniería ecuatoriana, creo que no merece ser, digamos, echada a un pedazo de basura. Yo apoyo totalmente y nuestra gran logia, todos los masónicos preocupados justamente del futuro de nuestro país y de lo que en él puede ocurrir, pues estaremos prestos a las acciones que sean menester para que esa obra pues, pueda seguir adelante. Es cierto que desde el punto de vista de transporte de carga, tal vez claro, la carretera y otros tipos de medios han sido ya más eficientes que el ferrocarril, lo cual no debía haber ocurrido, pero así ocurrió. Porque es cierto que el ferrocarril tuvo su época de mucho prestigio justamente ya en una parte del siglo XX. Pero independientemente de eso, aunque se lo haya rehabilitado al ferrocarril como desde el punto de vista digamos, para aspectos turísticos, pero no creo que vale la pena. Bueno, pero bueno, Gabriel, yo también, digamos, ya quisiera también concluir ahí. Creo que ha sido una reunión muy importante en la cual se ha puesto de manifiesto la trascendencia precisamente que tiene esta obra que estamos hoy presentando para la historia y también pues para nuestra orden, porque justamente su autor fue un hermano masón que hizo honor justamente a nuestra orden a lo largo de su vida. Ahí concluyo, mi querido Gabriel, muchas gracias. En nombre de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, nuestra gratitud, nuestro compromiso por seguir generando pensamiento crítico. Si gustan nuestras publicaciones, pueden escribirnos al correo info@acleve.org.es y les haremos llegar de forma virtual o se las pueden descargar de nuestra página de Facebook Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Construimos camino 41 años haciendo historia. Buenas noches. De esta forma, concluimos la presentación del libro El aporte masónico al Ecuador republicano del autor Jorge Núñez Sánchez. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, el conversatorio Diferentes ópticas de la historia según el contexto social. Participan Oscar Vela, Iván Rodrigo Mendizábal y Fátima Guerra por Mixter Books. Y no olvide visitar nuestro sitio web